voy a ser muy breve para que el mérito y la labor la tengan estos señores que tengo a mi derecha, que son los auténticos protagonistas. Y para comenzar, para que os riáis un poco y pongáis para que salgáis guapos en la tele, os voy a contar un par de anécdotas brevísimas de mi vida que pegan para el día de hoy. Cuando estaba interno en Perú, tenía en el cabecero de la cama un papel que rezaba: cuando de niño comencé a escribir, tan en serio me lo tomé que solo en serio escribía. Y cuando vine para España lo dejé de regalo allí. Otro regalo importantísimo en mi vida fue que cuando ya íbamos a terminar la carrera, íbamos en verano por la mañana a la selva, a Iquitos, Madre de Dios, Amazonas, pero tenían alrededor pues poblados de auténticos salvajes, o sea, indios. Y nosotros, para colaborar y entenderles, pues les ayudábamos a leer, a escribir lo que podíamos, a vestirse, a hacerse la higiene. Y recuerdo que el último año, cuando ya me iba a venir a España, uno de ellos, que parecía mi abuelo y tenía mi edad, pero ya sabéis que envejece mucho más rápido, me abrazó y me dijo: muchas gracias por haberme enseñado a manejar la cuchara, pero más importante, por haberme enseñado a leer y a escribir. Y eso lo tengo no grabado en la pared, sino aquí y aquí. Habíamos dicho en la reunión previa a la que tuvimos la amigos de Villarcayo, que sin mesa redonda, que si catalín, que si petatán. Pues decidimos al final que, como había otros actos paralelos, llamar la mesa redonda. Como habréis visto por la publicidad, es una lista preciosa. Fernando Grijalva López, que es de grafólogo y máster en grafología. El caso de Eduardo Rojo Díez, licenciado en periodismo y filología hispánica. Nuestro casi paisano, Jesús Sardega Armilla, diplomado en magisterio y licenciado en historia y geografía. Y Fernando Fernández Peña, publicista en radio, prensa y televisión. Y como moderador, el que tiene la tijera, nuestro queridísimo Álvaro Fernández, periodista de Merindades Digital y de la cadena SER. ¿Por qué el 23 de abril? No por conocido debemos recordar que el día 23 de abril está considerado como el Día Internacional desde el año 1926 de las muertes que sería, pero en el 1616, de los grandes escritores universales Cervantes y Shakespeare para todos nosotros. Nosotros proponemos para este año con la siguiente denominación, que va más en consecuencia de lo que se quiere realizar: Festival de las Letras en las Merindades 2026. Los objetivos: ubicar al municipio de Villarcayo de Merindades de Castilla-La-Vieja como referente cultural de las Merindades y como adalid del castellano, del español, considerado por los cartularios más antiguos, o de los más antiguos, se escribieron en Valpuesta, pedanía de Berberana, y perteneciente, por tanto, al partido judicial de Villarcayo. Además de la puesta en valor de la gastronomía, deportes, disfrute de la naturaleza, movilidad de servicios sanitarios, educativos, judiciales y todo tipo de carácter general, que han hecho que el municipio sea un destino importante para fijar población y fomento del turismo. Se hace necesario como elemento esencial promover Villarcayo como atractivo cultural, fomentar la escritura y la lectura, así como la investigación del territorio, crear una red de escritores e investigadores que se apoyen mutuamente, ampliar las ofertas de ocio en las merindades, ser el germen de nuevos proyectos en la comarca, sobre todo de cara a, como decimos, de la educación, de la lectura y de la escritura, y reforzar la identidad de las merindades y el orgullo de su pertenencia. Decir, por otro lado,
que se pretende que por parte del Ayuntamiento es que se haga institucional de una vez este Festival de las Letras de las Merindades para este año y años sucesivos, a base de mesas de encuentros, con debates con escritores e investigadores de la comarca, cada año en intervinientes diferentes y sobre temas diferentes. Este primer año el tema adoptado es de hablar sobre la importancia de los libros, génesis de las historias y pormenores y anécdotas en la realización de un libro. Las actividades paralelas las teníamos ubicadas, pero gracias a que han sido más previsores que nosotros, han traído unas bolsitas y en ellas traen sus libros, lo cual quiere decir que si alguno, después de la reunión, quiere ojearlos y quiere comprarles, no tiene más que ir a aquella mesa, levantar el libro y decir ¿cuánto vale? Y llevarse. Que lo paséis bien y os dejo al moderador Álvaro. Si no, ya dejamos por ahí el micrófono porque va a dar muchas vueltas. Y bueno, has lanzado la idea de cómo es el primer Festival de las Letras de las Merindades. Yo lo he resumido en creación literaria y las 4 personas que están aquí van a hablar de eso, de creación literaria, porque además tienen una obra extensa e importante. Les voy a hacer no muchas preguntas y el objetivo es sobre todo que participéis los que estáis en el público y que esto es una mesa redonda, entre comillas, y que aquellas dudas que tengáis, en breve os vamos a pasar la palabra y pueda ser pues una conversación fluida entre los autores, que ahora según vayan respondiendo a las diferentes preguntas, pues también a vosotros os surgirán dudas y ellos mismos os las puedan despejar. Y en torno a la creación literaria, quería empezar preguntando por mi izquierda a Eduardo, ¿cómo nace la idea para escribir un libro? Si nace de una idea concreta, de una imagen, de una obsesión que puedas tener, de un objetivo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo nace? Puede haber varias posibilidades, yo creo. Primero, las personas tenemos una vena creativa, podemos decirlo así, y cada uno le da cauce a esa vena como puede, unos con la literatura, otros con la música, otros haciendo footing. Entonces tienes que tener esa canalización, ¿no?, para sacar lo que tienes dentro. Y lo que tienes dentro, como dices tú, para originar una novela puede ser lo que te preocupa del mundo, ¿no? Por ejemplo, de la sociedad en la que vivimos. Eso puede ser lo fundamental, ¿no? Y después sí que es cierto que a partir de anécdotas o de algún suceso o de alguna cosa que te ha pasado a ti, pues de ahí pueden hacer ideas pues, casi más para cuentos que para una novela, que eso ya requiere, como te digo, ya plantearte problemas de mayor calado, ¿no? Que sean de una preocupación más universal que un cuento. Para los que no te conozcan, ¿tus novelas sobre qué versan? Bueno, esa es muy amplia la pregunta. Sí, bueno, te resumo. A mí yo me manejo muy bien en el mundo rural. En el mundo rural mis novelas están ambientadas en los pueblos, casi todas, no todas. Y, por ejemplo, vienen muchas aplicadas a la memoria histórica, a la guerra civil, lo sabiendo ahí, ¿no? Pero trasladada hasta nuestros días, ¿no? Son historias que nacen de atrás, pero que se desarrollan aquí en este momento, ¿no? Y luego con una preocupación siempre por el lenguaje, por cómo se habla. Y eso podría ser un resumen. Luego, pues bueno, tengo novelas negras, tengo cosas demás que llamo yo ruralismo mágico. Ruralismo mágico. En vez de realismo mágico, como yo me desenvuelvo por los pueblos, es el ruralismo o lo rural maravilloso que decía. Bueno, y en tu caso, Fernando, ¿cómo nace pues, el argumento, la historia de tus libros? Bueno, yo tengo una formación en comunicación, entonces lo que tengo es una inquietud. Comencé haciendo textos de las merindades. Fue un proceso de aprendizaje. Lo que yo hice fue viajar por toda la comarca, hacer fotografías, leer todos los libros, con la intención de hacer una especie de inventario, poner el nombre de los pueblos con letras negritas y describir un poco su patrimonio, poner el nombre de las iglesias, algo que se me quedó ahí, porque toda esta información que yo empecé a hacer hace muchos años, ahora está en internet. Toda esta información que podamos volcar, que hacer sobre los pueblos,
Pero bueno, mi inquietud es la comunicación. Yo estoy formado en publicidad, en periodismo, comencé haciendo cosas de la comarca y ahora estoy haciendo cosas de pintura. No he escrito todavía novela o no he publicado novela, sí tengo una especie de novela hecha sobre las Meninas de Velázquez, y el libro último que escribí trata sobre el Guernica, que es un tema que ha estado muy de actualidad este mes porque el País Vasco pues lo ha vuelto a reclamar. Bien, esa es mi inquietud. Me dedico a la comunicación y creo que es interesante el compartir los pequeños hallazgos, las pequeñas cosas. Es muy difícil ahora publicar, es muy difícil distribuir, ¿no? Es muy difícil vender, pero hay que insistir. Yo creo que hay que tener inquietud, hay que tener curiosidad, y yo procuro compartirla a través de los libros. ¿Y el libro que tienes sobre la zona, en este caso veo que tienes uno sobre el río Nela? Sí, sobre el río Nela. Empecé una colección de 4 libros, entonces conseguí hacer 2. No tengo publicados los otros, no conseguí ayudas y me cansé, hice muchos ejemplares. Hay un libro sobre Oña, Poza, Frías, que llegué a hacer aquí en Villarcayo, en la imprenta García de Villarcayo, 2000 ejemplares, que es muchísimo, y se vendieron muy bien. Este otro libro es un recorrido del río Nela. El río Nela es el río importante de Villarcayo, da nombre a muchos negocios, da nombre al pueblo también incluso, ¿no? Al equipo de fútbol. Y entonces lo que hago yo en este libro es recorrer el río Nela, que fue muy interesante, me gustó mucho, en aquel momento de aprendizaje de la comarca. Y conseguí llegar a las fuentes del río Nela, bueno, pues a través de un señor. Yo iba con mi coche buscando el nacimiento del Nela, esto está por Soncillo, yendo hacia el puerto del Escudo, hacia la derecha sale una carretera que va a San Pedro del Romeral, pasa por unos pueblos que se llaman La Paloma, muy bonitos, y subiendo me apareció un señor, me salió un señor en la carretera con un palo, me mandó parar, y bueno, pues yo detuve el coche, me pidió que le subiera hacia arriba y hablando, yo le dije, vengo buscando las fuentes del río Nela. Bueno, pues yo también voy allí, le voy a llevar y le voy a indicar. Era un señor que se llamaba Aero, que se llamaba Basilio de Aero de las Curvas. No sé qué ha sido de él, sé que estuvo en la residencia de Espinosa de los Monteros, pero fue muy agradable aquel encuentro. Es decir, yo iba buscando las fuentes del río Nela, muy perdido, y de repente aparece un señor que te lleva y te dice, pues nace aquí este río. Y a partir de ahí seguí. La descripción del río Nela, o cauce hacia abajo. Sí. Bueno, pues esta primera pregunta que también sirve para ir descubriendo a los autores que aquí tenemos, por si alguno no los conoce y parte de su obra. Así que la misma pregunta también es para Fernando y para Jesús. Os paso el micrófono. Bueno, pues yo, para los que me conozcan, para mis lectores, ya sabéis que yo lo que procuro es dar a conocer las merindades, pero sobre todo a sus personajes. Hablo de personajes a sus ciudadanos, a nuestros convecinos, y lo hago en un contexto en el cual siempre les sitúo en la época y con su edad, es decir, yo no les estoy distorsionando. No meto a un protagonista en una historia de hace 500 años y utilizo su nombre y su imagen. Si utilizo ese nombre y esa imagen, es para una historia donde esa persona encaje. ¿De qué sirve todo esto? Pues bueno, a mí me ha servido incluso como para, al recordar a alguno de los personajes en alguna novela, hacer algún tipo de investigación. Y en esto yo quisiera resaltar, no me voy a alargar mucho, en una de mis obras que se llama El Revisor, uno de los personajes al que yo hago alusión, no sé si sois de Villarcayo, era un señor que le llamábamos todos el señor Eusebio. No sé si alguno lo recordará o no recordará. ¿Lo recordáis, no? ¿Sabes qué fue de él? No. Bueno, a eso quería llegar, ¿no? A ver si soy un poco breve. Pues bueno, ya después de escribir el libro y ver un poco su fisionomía y haber estudiado un poco, me dirigí al cuartel de la Guardia Civil, pero no pude sacar mucha información porque toda la documentación se la han llevado, ni se sabe dónde, ¿no? Pero resulta que, en esto igual Eduardo me puede ayudar algo, de Oña, había un teniente en Melilla, un teniente republicano, no voy a hablar de la guerra, esto no es nada de la guerra, un teniente republicano que se llamaba Fernando Raval Terán. Y este teniente pues no quiso unirse al alzamiento y fue detenido y arrestado, lógicamente, fue llevado a prisión y se le condenó a muerte.
Una vez que se le condenó a muerte, estuvo en varias prisiones por el sur de España, la primera en Melilla, luego fue subiendo un poco y se le conmutó por cadena perpetua. ¿Qué pasa? Que llegó a Burgos. Y en Burgos, pues no se sabe si él se inventó una enfermedad psiquiátrica, psicológica, o realmente la tenía. Yo creo que fue inventada, ¿no? Con el objeto de poder salir de allí. Entonces le ingresaron en el hospital sanatorio de Oña. No sé si tú conocías la historia, ¿no? He leído la novela tuya. Bueno, pues la detención del teniente Arrabal se hizo en el año 36 y en el año 44, el 29 de diciembre exactamente, se fugó del hospital psiquiátrico de Oña. ¿Qué pasa? Pues que bueno, ahí hubo muchas elucubraciones, ¿no? Que se ha despeñado, que se le han comido las alimañas, que es imposible que pueda sobrevivir con una nevada de 1,5 metros. Pero bueno, el cuerpo nunca apareció, el hombre nunca apareció, él tampoco era tonto, porque para ser teniente y ser un militar tampoco era tonto. Así que, pasado un tiempo, pues apareció por Villarcayo un señorín que en un principio se instaló en las Francesitas. ¿Conocéis el paraje de las Francesitas, no? Cerca de la presa y por ahí. Y de allí se trasladó a lo que hoy es, a ver si lo digo bien, donde estaba antes la serrería, enfrente del antiguo autobús de Ansa. Sí, bueno, la serrería aquella famosa que hubo. Y ahí se hizo una caseta al hombre y ahí vivía debajo de unos troncos, etcétera, etcétera. Bueno, yo todo lo que he podido saber y he podido buscar y mirar, yo creo que este señor era el padre de Fernando Arrabal. O sea, no lo puedo asegurar, pero si el que haya conocido a Eusebio... Sí, vivía ahí, ya me acuerdo yo de la caseta. Sí, exactamente. Y el que ha conocido a Eusebio, si ahora buscáis por internet a Fernando Arrabal y le miráis la foto, veréis que es el mismo retrato de él. Por cierto, perdona, Fernando, lo que no lo sepáis, pero si os acordaréis de él, hace falta unos añitos, llevaba una bicicleta, trabajaba en Don Uriarte y tenía una bicicleta que no llevaba ni ella, llevaba el volante de un coche, la bicicleta, y de eso lo conocíamos todavía al calle. Bueno, me he salido un poco del contexto de la pregunta solo por decir que me centro mucho en los personajes y en las militares y que para mí pues lo que no quiero es que caigan en el olvido. Ese es mi fin primordial en cada una de mis obras. Bueno, pues yo para contestar a la pregunta, la verdad que cuando yo escribí el primer libro no tenía ninguna intención de hacerlo, simplemente quería hacer un trabajo sobre producción de vino y arquitectura del vino en la localidad de Almiñé. Sin embargo, allá por los años 2005, que estábamos en la residencia con Ricardo y toda esta cuadrilla, de buen recuerdo todos, bueno, ya que hago del vino, ¿por qué no voy a hacer de todo el pueblo? Y al final surgió, de esa idea surgió este vino, el primero, ¿no? A partir de ahí ya he escrito otros que pues, tienen otra idea, o sea, ya no es la primera de este libro, sino que la segunda es una cuestión etnográfica. Yo, todos habéis conocido, no todos, pero bueno, me imagino que la mayoría, a Pedro Montañón del Almiñé, la mayoría la habréis conocido, ha tocado en todas las fiestas, en todos los pueblos, por todos los lados. Y el patrimonio que tenía el musical en cuanto a anécdotas era pero súper interesante. Entonces a mí me parecía que eso no había que perderse, no se podía perder, porque siempre pasa igual, cuando una persona fallece, todo su acervo cultural casi desaparece, queda la idea, pero poco más. Entonces ya hice este otro, que está basado pues, en anécdotas y en cosas que vivió Pedro, algunas bastante duras, pero bueno, es un libro que se lee muy bien, es muy interesante y entretiene. Y ya pasé a la historia, la que fue la siguiente fase. Si uno fue cuestión de vino, otro fue de cuestión etnográfico, este fue una cuestión histórica y que yo quería que pues dar a conocerlo en la zona, sobre todo lo relacionado con el condado de Castilla y de Oña, un pueblo que a mí que es Duardo desde Oña, pero que a mí me gusta mucho ese pueblo, y necesitaba un pueblo como base para escribir la novela o las novelas, y así lo hice.
Entonces, la primera novela que escribí se titula Las sombras del monasterio, Oña 1011, que trata precisamente del condado de Castilla. A esta siguieron dos más, también relacionadas con el mismo tema, tema histórico y tema del condado de Castilla, de nuestra zona, para que conozcamos lo que tenemos, porque resulta que a veces pensamos que somos los más pobletones históricamente hablando, que hay otras comunidades más potentes, más, no sé, como que sobresalen mucho más, y resulta que no es así. O sea, nuestra historia es muy potente, lo que pasa es que se desconoce totalmente. Esta sería la tercera novela, y ya bueno, tengo ahí otra cosa más, pero el último del que voy a hablar va a ser uno que hice relacionado con Rodrigo, el pergamino de Pedro Abad. Cuando hablo de Rodrigo, porque hablo de Rodrigo el Cid Campeador. Y lo hice también por lo mismo, porque es un personaje, yo creo que fundamental dentro de la literatura castellana y dentro de la historia castellana. Y como, bueno, pues como la historia siempre me ha gustado, pues escribí el libro de Rodrigo, y pues tienen más o menos la misma base histórica que los tres anteriores. Y así han surgido los libros. Ya digo que yo inicialmente no tenía intención de escribir nada, pero las cosas van cambiando, las prioridades también, y al final aquí nos vemos con un montón de letras escritas para aquel que le pueda interesar. Bueno, pues queda claro, ¿no?, que los autores aquí presentes tienen una gran obra, y en esta idea de la creación literaria ya hemos conocido cómo surge la idea, cómo les surge a ellos, también por supuesto esta introducción a su obra. Entonces, ya que tenemos esta primera parte, hay que seguir avanzando, y lo que les quiero preguntar ahora, se lo voy a preguntar directamente de nuevo a Eduardo, es ya por el proceso de escritura, ¿no? Si se escribe más desde la inspiración, desde la disciplina diaria, también lógicamente, ¿no?, cuáles son sus hábitos y rutinas. Yo soy una persona disciplinada, y entonces eso te hace avanzar, es cierto. Si no te atascas, claro, te puedes atascar. Recuerdo que en Muerte de un anticuario, que era una novela negra, ¿no?, llevaba escrita media novela, y sabía que tenía que haber un móvil para mandar al anticuario, pero todavía no sabía cuál. Y entonces me empecé a preocupar. Toda esta disciplina, todo este trabajo se me está yendo al garete, porque al final lo encontré, ¿no?, y entonces salvas la novela, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir de... La pregunta era, perdona, por los Rodrigo. Sí, el proceso de escritura, ¿no? Los hábitos, la rutina. Sí, por ejemplo, para escribir una novela pues tienes que ser muy disciplinado, tienes que ser muy disciplinado, y para llevarlo adelante. En cambio, en los cuentos es más un golpe, un chas, ¿no? Y te pones, y bueno, en un mes pues te tienes un cuento, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te mueve a escribir una novela. Y luego, pues bueno, hay circunstancias particulares que te pueden motivar a todos. Yo creo que, no todos, pero a mucha gente hay un momento que has escrito un cuento, un poema, una novela es más difícil, pero por algo un poco terapéutico. Se te ha muerto una madre, un padre, quien sea, ¿no? Y todo eso a veces te motiva. Yo creo que se escribe mejor cuando estás bajo, sí, cuando estás más pesimista, cuando ves todo más negro. Yo creo que es cuando estoy más predispuesto a estar inspirado. Y cuando luego lo vuelves a leer y ya estás optimista, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo soy pesimista por naturaleza. Entonces, pero bueno, hay veces que te vienes arriba, pero luego las editoriales y las ventas te ponen en tu sitio. Entonces, no vivo de esto, con lo cual, pues bueno, ya sabes en qué liga juegas y con quién te mueves, y que bueno, pues procuras escribir dignamente, y bueno, pero todos sabemos dónde nos movemos, ¿no? Y cuando empiezas con la novela, ¿cuánto conoces del cuerpo de la novela? Es decir, bueno, tienes el inicio, pero ¿sabes ya el final, o esto va dando muchos cambios de rumbo? A veces te tienes que hacer... Ahora lo planifico más, haces una planificación de cómo puede ser la novela, ¿no? Pero hay veces que te mueve un final. Tú has visto o te imaginas un final concreto de algo, ¿no? Y a partir de ahí vas construyendo hacia atrás y buscando un andamiaje para todo eso. En la novela sí que tienes que al final hacer una especie de andamio de cómo va a ser, ¿no? Y luego lo importante, yo creo que para escribir una novela, temas
digamos, hay temas, tenemos una riqueza histórica, temática, temas tenemos todos, cada uno tenemos 1000 temas estupendos para escribir una novela o 1000 novelas. Lo importante yo creo que es cómo cuentas la novela, cómo haces ese andamio, cómo la enfocas, qué perspectiva, cómo miras a lo que te rodea y lo que vas a contar. Yo creo que eso es lo importante. Hay grandes escritores que de un tema que es una bobada te escriben 500 páginas asombrosas, ¿no? Entonces, lo importante yo creo que es eso en la novela. Gracias, Eduardo. Vamos a dejarle a Fernando, en este caso, que nos cuente él también su inspiración, sus hábitos, sus rutinas. Yo no soy muy disciplinado, entonces tengo mucha dificultad para escribir, o sea, me cuesta muchísimo, tardo muchísimo tiempo y bueno, pues me lanzo a la aventura muchas veces, ¿no? Procuro documentarme bien, pero me falta disciplina, hay que entregarse. Escribir es muy costoso, exige mucha dedicación, exige mucha concentración y a mí me cuesta, o sea, me cuesta mucho. Tengo que hacer un gran esfuerzo y tardo mucho tiempo. Hay temporadas pues que no me sale, no estoy conforme con lo que escribo, y hay otras temporadas pues que me gusta más y digo, joder, qué bien va esto y qué bien sale, y hay que corregir, hay que leer, hay que releer, hay que dejar en reposo el texto y te llevas muchas sorpresas. Algún papel que has guardado diciendo qué bien estaba este papel, de repente lo coges un día y dices, joder, qué vergüenza, qué mal está esto. ¿Y en qué estado de ánimo sueles escribir? Pues yo procuro estar contento y alegre, porque me cuesta mucho esfuerzo, y si estoy deprimido y en fin, me animo, ¿no? Procuro animarme, procuro estar contento y procuro tener ganas, pero me tengo que encerrar y me tengo que aislar. Me disperso muchísimo. No puedo tener un teléfono, no puedo tener una tele, no puedo tener un frigorífico. Es un trabajo muy solitario el de escribir. Para eso, Fernando y yo estamos cada uno a un lado del desfiladero de la Horadada. Claro, sí. Cada uno en la entrada. Claro, sí. O sea, ¿no? Y bueno, sí, yo me dedico a la comunicación, pero tú eres filólogo. Esa es una gran ventaja también, ¿no? Tienes más conocimiento, más dominio y más respeto, a lo mejor, hacia la construcción de las frases, de los textos, supongo. Sí, estudiar filología y claro, conocer un poco por dentro lo que es una obra literaria, sí que es cierto que te obliga un poquito más a tener cuidado con eso. Yo me siento un poco aventurero, novelas sí he hecho, pero no he sacado, pero me cuesta mucho, la ficción también me cuesta mucho, y cuando hago estos libros me documento demasiado y me acaba saliendo una tesis doctoral en lugar de es tanta la información que es difícil el oficio, ¿verdad? Es difícil, hay que entregarse e insistir, y es una cuestión de edad también, yo creo. Hay gente muy joven escribiendo, pero a mí me da la impresión de que el reposo o la edad pues también es importante para esto. Supongo. Aquí se ve que estamos con una mesa de edad en el Parlamento cuando Bueno, vamos a preguntarles también a Fernando y a Jesús lo mismo: hábitos, rutinas, inspiraciones. Pues aquí tenemos a Eduardo, que dice que es muy disciplinado, a Fernando, que es poco disciplinado, pues yo no soy nada disciplinado. Eso garantizado, yo no tengo ninguna disciplina. Yo hay temporadas que puedo estar una semana escribiendo y luego 5 meses sin pegar balón, o sea que no hago nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo me empiezo en una novela? Pues primero tengo que tener un final. Me invento un final o me imagino un final y sobre ese final voy tejiendo la novela, pero al revés. Y me ha salido bien, la mayoría de veces me sale bien, ¿no? Excepto una vez, en una de ellas, que ya la tenía acabada, ya había puesto el último punto, plum, y luego, menos mal, porque ya llevaba un montón de páginas, ¿no? Y me crucé con una amiga y me dice que qué cara tengo, que nunca la pongo ahí en ningún libro. Pongo mucha gente, pero que ya no la pongo. Oye, pues que tuve que deshacer los 2 últimos capítulos para meterla a ella. ¿Y es verdad? Sí. En mi libro Hormigas en el café, si veis los 2 últimos o 3 capítulos, cuando el muchacho está precisamente en Oña, además, en el Guardia Civil, en el sanatorio de Oña, tuve que cambiar todo eso para poner una pequeña historia donde pudiera tenerla a ella y tuviera su importancia. Así que eso es todo lo que puedo decir. En cuanto al estado de ánimo, pues lo que te digo, la semana que estoy eufórico me pongo y no paro,
y luego 3 meses así sin nada, vas paseando, pensando y tal, pero no te viene nada, pues lo dejas pasar, ya está, sin más. ¿Y cuando lo retomas, en qué punto lo retomas? Es decir, ¿tienes que releer mucho o lo tienes claro? Eso es lo más complicado, ¿sabes por qué? Porque cuando yo estoy escribiendo de continuo bastante tiempo, por ejemplo 3, 4, 5 días, y te pones a releer, como generalmente ya sabes lo que has escrito, no ves todas las faltas y todas las metodologías de plata que has tenido. Porque en vez de leer, parece que lo estás repitiendo en tu cabeza sin leer lo que tienes delante. Para mí eso es complicado. O sea que es una dificultad añadida que tengo. Pero bueno, ¿que dónde lo retomo? Pues depende. A veces muevo capítulos. Si tengo hechos 10 capítulos, digo, bueno, pues voy a pasar el 10º al 5º, y el 5º al 6º, y así, porque realmente, como lo que busco y lo que ya tengo es el final, puedo jugar con todo eso. Pero eso, Fernando, es lo que más cuesta, ¿no? Si tú has dejado una novela y estás 4 meses sin hacer nada con ella, luego cuesta arrancar mucho. A mí, por lo menos, por eso voy más hormiguita. En tu caso, Eduardo, porque ha dicho que escribe mucho tiempo, cuando ha dicho 3-4 días, los 4 días seguidos, ¿cuántos días era por decir. A ver, la novela primero tiene un proceso, la vas documentando, como dice la vas pensando, y hay momentos que haces chas, dice, empiezo a escribir, no sabes cómo es, pero empiezas a escribir porque ves cómo lo vas a hacer, ¿no? Eso es todo caminar, como dice Fernando, pasear, y cuando corres o vas por el monte te vienen muchas ideas de estas. No regalan un enchufe en casa también o cualquier cosa. Pero yo luego cuando empiezo normalmente voy muy servido todo el rato igual me estoy 6 meses o 8 o 9 hasta que casi la acabo. No sé, que te quedes clavado en algo, ¿no? O te pase algo. Pero normalmente es así porque si lo dejo, luego cuesta muchísimo empezar otra vez. Tienes que leerlo, pierdes el tono, porque el tono es muy importante, mantener el tono. Y de un día para otro te vas llevando. Vas a la cama y vas pensando en lo siguiente para el día siguiente. En uno de mis libros me decía, en uno de mis libros hice unos capítulos previos, inspiración en medio, y me decía gente que leyó el libro, ¿no? La novela. Y dice, joder, ¿tendrás un fichero de nombres en casa así, hacia como un cajón de zapatos grande y tal? Y yo, ¿por? Es que para acordarte de esos nombres, claro, yo no quería decirle nada, pero ya al final, según vas presentando el libro, vas teniendo confianza, la gente te va preguntando y tal, y digo, pues mira, de fichero nada. ¿Cómo no vas a tener un fichero para hacer? Que no. Resulta que todos los nombres son los nombres de mi familia, pero al revés. Claro, salían unos nombres, pues, fabulosos. Por ejemplo, yo me llamo Fernando y mi personaje principal era Oznandrez, fíjate, cualquier tío por ahí de Moldavia, ¿no? Pues era Oznandrez. Y mi mujer, que se llama Eloisa, en el libro aparecía como Asiole. Entonces yo, de ficheros y eso, nada, yo me iba fijando y me iba acordando de todo eso. Y así salió. Se llamaba La Fuente de los Italianos, ¿eh? Yo en esto, Fernando, perdón, lo que dices, en un personaje lo cambié de nombre a mitad de novela. Y se llamaba el mismo personaje, pues más de memoria, como dices tú, sin apuntar al principio que vas, pues bueno, lo que te crees que lo manejas todo, y no. Y en algún parón de esto le cambié de nombre y durante varios capítulos tenía el nombre cambiado. Y me di cuenta, pero podía no haberme dado cuenta. Es peligroso porque el ordenador, ahora te dejo Jesús, el ordenador te juega unas malas pasadas porque quieres, yo efectivamente en esta última novela que estoy escribiendo cambié un nombre y resulta que cuando vas a sustituir el nombre por uno por el otro, el ordenador también te coge las sílabas centrales, entonces también te cambia palabras donde cuestan esas sílabas. Y entonces Bueno, pues yo la verdad es que como uno escribe desde ninguna necesidad de vender, entonces desde la tranquilidad de que escribes cuando quieres y como quieres. Yo sí que suelo ser sistemático cuando empiezo una novela, más que nada por lo que decís, porque es que si lo vas dejando luego ya pierdes un poco el hilo y se te olvidan las cosas.
Y generalmente las novelas gruesas estas, pues intentaba escribir mínimo una página diaria. Igual había un fin de semana que lo dejabas, pero mínimo una. Igual algún día escribías 4, como otro día, joder, lo conseguías ni llegar a la 1. Tienes libros de 1000 páginas ahí. Sí, bueno, de 500 y pico. Sí. Entonces, yo hacía eso, era una manera de que no perder el hilo, de no perder el contacto con la novela y de así pues, ser un poco sistemático a la hora de escribir. En cuanto a los personajes, yo también tengo una anécdota curiosa, que sobre todo en la primera novela, también, claro, es una novela con muchos personajes, hay personajes que son ficticios, otros que son reales, entonces, ¿qué aprendí? Pues hay que poner nombre, con perdón, hay que poner nombre aquí a cada uno, al capitán, al general, tal y cual. ¿Qué hice yo? Pues cogí a todos los que estaban conmigo en el trabajo y según me hacía falta un personaje, este general, este capitán, este no sé, este prostituta, y así lo hacía, y así funcionó. Bueno, y luego en cuanto al eje conductor de la novela, cómo escribes, pues yo siempre intento buscar una causa total de la novela, que me la justifique. La primera sería, esta en el concreto, Las sombras del monasterio, va relacionada con la fundación del monasterio de Oña. Además, curiosamente, la publiqué en el 2011, los 2000 años de la fundación del monasterio. Entonces, ese sería el eje central. La segunda sería el asesinato del hijo del conde, y sobre eso se pergeña toda la novela. Y la tercera, el sepulcro de las 6 cabezas, es la venganza. O sea, la venganza a causa del asesinato de ese conde. Entonces, en relación al tema central que yo tengo, ya sé lo que quiero escribir. Se me facilita bastante el hecho de ser una novela de género histórico, porque parte es historia y parte de la trama ya la tienes hecha. O sea, todo lo que es histórico, ha existido de una manera o de otra, pero ya lo tienes hecho. Y lo otro pues es añadir cosas inventadas que, bueno, pues no cuesta. Y lo único, el de Rodrigo Díaz de Vivar, está solo limitado a todas y cada una de sus batallas. No le quise hacer grande porque ya me parecía, digo, es que no sé, parece que es un poco grande tal y cual, y le di un poquito más pequeño, y en la imprenta de Carlos, y ya con tapas un poco duras, pues en el nombre de Rodrigo Díaz de Vivar. Eso sería más o menos. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosilla que me quede de lo que has preguntado. No. La verdad es que sí que nos ha quedado la duda de que decías mínimo una cara al día. Una hoja al día, sí, de ordenador, una página. Pero luego realmente era así o era mucho más. No, había días igual escribía 5 o 6, pero otras es que te costaba hacerla y algún día lo dejabas, claro. O sea, no. Pero yo vuelvo a decir, escribes con la tranquilidad de que no es como si tienes que presentar el libro en un tiempo o vives de ello. Yo no vivo de ello, yo con tal de no perder dinero ya me valía. Que creo que no lo he perdido, pero bueno, quiero decirte que era así, mínimo, pues para ser un poco sistemático, mínimo una hoja. Que la puedes hacer, bien, que no la puedes hacer, pues tienes que hacerla como sea. Si coges el ordenador, si un día no puedes porque te vas a un sitio o yo qué sé, pues no lo haces. Pero había días que escribías 5 o 6 hojas, depende. Pero no os pasa con eso que dices, una vez que empiezas la novela y que ya tienes el final o así, que tienes cierta ansiedad por seguir, por acabar, por... Sí, la mayor ansiedad que yo tengo es, pues eso, que lo que tú estás escribiendo creas que es lo que le va a gustar leer al que luego va a comprar tu novela. Eso es lo que, ¿sabes? Lo que interesa saber. O cuando yo escribo pienso eso, digo, a ver, si yo voy a leer un libro, lo que yo estoy escribiendo es lo que un lector va a querer. Eso es lo que... No, me refería a ansiedad con tu propio proceso de escribir, de querer acabar. ¿Sabes bueno, sí. ¿Qué pasa con eso? Que yo estoy harto, ya me lo han dicho muchas veces, es que los escritores sois... os metéis ahí con 500 páginas y luego en 10 lo resolvéis todo. Esa es la ansiedad. Sí, es cierto que a veces la prisa te hace el desenlace no es buena la prisa. Yo a mí a veces me dicen también que igual soy demasiado explicativo, o sea, que lo desmenuzo demasiado, que igual podría no hacer un guión de película que siempre es más corto, ¿no entiendes? Claro, es historiador. Sí, claro, igual es el defecto de lo que he estudiado, uno ha estudiado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Decía Eduardo, decía Jesús que no vive de esto económicamente, escribir cómo sale. Sale muy bien
desde el punto de vista del ego. Económica. Pero desde el punto de vista de la cartera pierdes dinero. Sí, generalmente sí. Bueno, no sé si hay que contar a la hora trabajada tanto, entonces ya no hay dinero para pagar a un escritor. Pero bueno, yo me conformo. Al principio, cuando he sacado libros solo, yo tengo una asociación en Oña y he sacado libros no solo de literatura, sino de... Mi primer libro fue La memoria del siglo XX, que eran entrevistas a gente mayor. Se han muerto todos, 13 personas mayores que me contaban un poco su vida. Y eso, pues al final, cuando lo sacas tú, pues tienes que sacar dinero para la imprenta, pum, 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 y con eso ya te das un poco pues, satisfecho y a veces te queda algo. Ahora cuando escribes con editoriales, pues te pagan el 10% de lo que han vendido, los derechos de autor que se dice. Yo, por ejemplo, en mi último caso, he publicado una de Barcelona que se llama Carena, con el tren de San Pablo, que funcionó muy bien, me pagaron mis derechos de autor, que no sé si fueron 800 euros, algo así, eso fue lo que gané con el libro, y luego me dieron unos ejemplares. El segundo libro que saqué con ellos, Sefardíes en Nueva York, que se hicieron como más propaganda, lo llevaron a casa y se vendí mejor, y la editorial, que era pequeñita de Barcelona, mientras la ha vendido a otra más grande, que ha mantenido el nombre, entonces no me paga ni la vieja ni la nueva. Ni la nueva. Entonces es un poco, es difícil, vivir de esto, es casi imposible para nosotros. Luego hay que vender muchos libros y que te paguen y que funcionen bien las editoriales. Fernando no sé cómo lo hace, pero... Bueno, yo... Fernando, es que claro, Fernando ha dicho que ha vendido 2.000 libros, ya esto te tendría que hacer las preguntas, bueno, Álvaro, más de 4.000. Como soy periodista también como Álvaro, la pregunta clásica, sí, aquí tiene que haber dinerito con 2.000 vendidos, ¿eh? Claro, pero 4.000, de los 3 títulos que hice locales, yo creo que he vendido pues unos 4.000, en torno a 4.000 libros, y es por lo que me cansé. Nela hice 1.000 libros y es cuando retiene y me quedan algunos poquitos. Has vendido 1.000 libros. Pero hubo una época muy buena. 3.000 libros sobre el río Nela. Claro, no, pero esto era una época muy buena. A finales del siglo pasado, los primeros años de antes de que llegara Internet y que fuera todo gratuito. Este libro está hecho aquí tiene muchísimas fotografías y aquí la fotografía es analógica. O sea, yo iba con un carrete y tenía que revelar. Pues esto encarece mucho, pero yo vi que sí que con esfuerzo pues era rentable hacer estos libros. Yo conseguí venderle también libros a la Central Nuclear de Garoña. La Central Nuclear de Garoña tenía un departamento de relaciones exteriores donde recibían visitas de personas. Bueno, pues yo haciendo ahí diplomacia conseguí que me compraran ejemplares y que publicaran incluso estos libros en su revista. Es que antes, cuando los libros eran de imprenta tradicional y de color, valían una pasta. Sí, sí. Bueno, a mí esto me llegaba a salir como a 6 euros, 6 euros de ahora, en aquella época. Esto está hecho en el 2003. Más o menos unas 1.000 pesetas cada ejemplar, el hacerlo en imprenta, ¿no? Sin contar todos los desplazamientos que yo tuve que hacer por la zona, porque yo lo primero que hice fue conocer la zona y comprar todo lo que había escrito sobre la zona. Y hice muchísimos kilómetros y muchísimas fotografías que no salían bien. Yo me llevaba muchas sorpresas, salir a retirar los carretes en las tiendas y dices, joder, qué mal, tengo que volver otra vez a Puente de a hacer una foto que salga un poco mejor. Esos problemas ahora no existen, pero ahora todo es gratis, ¿eh? Cualquiera pone el nombre de un pueblo en cualquier buscador y ahí está toda la información, que es lo que yo intenté hacer aquí. Pero bueno, hay que dar un paso más. Yo creo que se puede todavía escribir mucho más. Me parece muy interesante la frase que ha elegido Villarcayo para esta apuesta por la cultura. Me parece que es la palabra habitada, ¿no? La palabra habitada creo que es Bueno, pues aquí sí que habitamos una palabra. Castilla es una palabra muy nuestra, muy propia, ¿no? Según la mítica castellana, parece ser que fue el abad Vítulo quien nombró a este territorio Castele, en Taranco de Mena, en aquellas épocas. Castilla es una palabra que nos pertenece. Castilla es una palabra acuñada aquí, que ha tenido mucha trascendencia. Hablabais del castellano, de Valpuesta. Bueno, estamos habitando ya la palabra y estamos habitando una palabra importante, Castilla. Estamos en Castilla. El Ayuntamiento de Villarcayo conserva en su nomenclatura que Castilla la Vieja. No es lo mismo Castilla Vieja con guión que Castilla la Vieja, que Castella Betula, que era la revista aquella importante que se hacía aquí en Villarcayo, hacía César, Castella Betula.
Bueno, yo he hecho aquí un desvío, ¿no? Pero solo por decir la palabra habitada y toda la toponimia que tenemos en la comarca es muy rica, ¿no? Esos pueblos que se llaman Trampasaguas, Puente Dei, es decir, lo tienen todo en su nombre, Puente Dei. ¿Qué más se puede decir sobre ese pueblo? Desde la asociación aceptar para la próxima charla, ¿no? En verano hay charlas. Podríamos hacer un diccionario de cuáles son las palabras de todo este territorio, más propias, más personales. Yo, por ejemplo, suelo, que me gusta mucho la toponimia, hice un trabajo de toponimia, suelo poner a los personajes, a los apellidos de los personajes de mis novelas, topónimos, nombres de pueblo. Por ejemplo, hay uno en Carlota Landraves, por ejemplo. Suelo buscar topónimos de la zona, de pueblos que me gustan, y se lo pongo de apellido a los personajes. Sí. Fernando dice Jesús, ¿cómo han ido las ventas de los cursos? Pues como veis, yo vengo sin nada. Eso quiere decir que está todo agotado, sí. No obstante, me estaba acordando de lo que ha dicho Eduardo, porque yo tuve un caso similar. Yo con una novela gané el Premio Nacional de Novela y la editorial pues puso unas condiciones un poco así y se dedicó a vender todo lo que quiso y más, y luego la editorial, el fulano, se debió marchar. Pues ya sabes, estos que se quieren hacer dinero rápido y se van, ¿no? Y digo, ya hemos visto y un duro. Y total, que se le ocurre a la editorial, ¿sabes cómo nos pagó? Pues cogió no sé cuántos libros, de los propios míos también, ese mismo libro, y dice, te debo tanto, toma, te lo pago en libros. Y claro, luego ¿cómo los vas a vender? Si él ya había cribado todo el mercado de toda la comarca y de todo. Pero bueno, eso por un lado. Por otro, ya aprovechando que hay aquí un diputado, ¿no? Me parece, es Manuel Villarreal, es diputado, y el alcalde no sé si es diputado. Existe. El alcalde no es diputado. Bueno, y estos ayuntamientos que he estado, por hablar en plural, solía ser, se lo he comentado con Jesús hace un ratillo, solía ser que la alcaldía, a través del protocolo que ellos manejan, a los autores locales solían comprar como mínimo un libro para cada concejal. ¿Ah, sí? Sí. Pensé que ibas a decir para cada vecino. No, que menos que los concejales que quieran leer conozcan la historia de lo que estamos escribiendo, porque podrán saber mucho de obras, de la acera de aquí, del Parque del Soto. ¿Quién lo compraba? El alcalde. ¿Con dinero propio? Con dinero de su protocolo, de los gastos que tiene de representación. Entonces él nos compraba una determinada cantidad, eran como mínimo los concejales que eran, más él. Es decir, si eran 25, pues compraba 25 libros. Más luego los de la Casa de la Cultura, un par de ellos más o menos. Y se reservaba otros 8 o 10 él para tener como obsequio de representación para algún vecino, para alguno que fuera a verle. Pues tengo esto, que es interesante y tal. No he dicho nada, yo lo dejo ahí, pero es una manera, por ejemplo, porque eso a nosotros nos da un empujoncillo bastante fuerte, porque por lo menos decir, es más, no nos pedía nunca descuento, nos decía, yo lo compro por el precio que se marca en el precio de venta al público, y así nos lo pagaba. Normal, si no lo paga él. No, pero a veces cuando te hacía pedidos más grandes, tú le decías, bueno, pues te quito un tanto por ciento por tal. No. Si tú lo vendes a 20 euros en el mercado, te pago 20 euros. ¿Sabes? Pero eso a ti te da un aliciente, porque por lo menos si de él se llevaba 50 libros, ya te quitabas una carga de encima. Y era bastante. Y luego, así más que los concejales, pues sabían más de estas cosas, ¿sabes? Bueno, pues yo, como he dicho, que de esto no se vive, eso está más claro que el agua. Entonces, en el caso mío, yo ni siquiera he contactado con ninguna editorial para ninguno de los libros. Sí que es cierto que el primero me lo publicó la Diputación Provincial, este le hizo la Diputación, le publicó, y supongo que habrá libros en la Diputación, yo solo tengo otro par de ellos, no tengo más. Luego, como anécdota, de este segundo, pedí ayuda al ayuntamiento, y al final el ayuntamiento sí que dio, al ayuntamiento de Valdivielso, sí que dio una ayuda,
Pero me acuerdo un comentario que también se lo he hecho aquí a Grijalva, que decía, es que ya verás, pues si ahora te damos ahí para este libro, resulta que van a venir aquí un montón de libros, digo, ya veremos a ver. Y lo cierto es que no hemos visto más libros o prácticamente nada, o sea, no quieren que todo el mundo va a ir a pedir libros, pero no es tan fácil hacer un libro, o sea, tiene sus complicaciones. Y ya para el resto, lo bueno que he tenido yo es que he tenido buenos compañeros que siempre me han echado una mano, por ejemplo Ricardo, por ejemplo José Arcelano, aquí va a venir, pero no le veo por aquí, que me han ayudado mucho en la maquetación. La maquetación, eso vale bastante, y sobre todo la portada, el hacerte la portada, y Santiago, Santi Vélez de Villarcayo. Hacer la portada cuesta, y si se lo das a algún técnico o a alguna persona especializada te va a cobrar una pasta, puede ser 800, 900, 1000 euros, lo que les dé la gana. O sea, esto nunca se sabe. Entonces, gracias a ellos, pues yo he conseguido hacerlo, y el único problema que tenía yo ahora, pues era que tenía que ser yo el que iba a las imprentas de la zona, porque yo repartía por la zona hasta Miranda, Burgos, pues repartía los libros. Ese es el mayor problema. ¿Qué ha pasado con este último? Que casi ni me he movido. O sea, le presenté en Medina, le presenté en Almiñé, iba a haber presentado aquí en Villarcayo y se quedó sin presentar, y no he ido a más sitios. Ahora ha coincidido con la jubilación, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que dinero creo que no he perdido. No habré ganado mucho, pero no he perdido dinero. O sea, ¿por qué? Pues bueno, pues es lo que te cuenta. Si el libro vale 8 o 10 euros venderlo, lo vendes tú directamente a 20 euros, por ejemplo, digámoslo así, es un 50% del libro, mientras que una editorial ya te haya dicho Eduardo que te da un 10%. Pero fijaros, la diferencia es una diferencia bastante abismal. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos por dinero, sino estamos porque nos gusta, bueno, yo personalmente, y porque quiero dar a conocer tanto las cosas etnográficas y sobre todo cosas históricas, que tenemos una zona, como decías tú, muy importante. O sea, Castilla, el condado de Castilla, Sancho García, bueno, toda esta gente, parece que no fueron nadie, pero es que fueron unos adelantados, ¿sabes? Fueron unos adelantados que lo que dio origen luego acá, precisamente al reino de Castilla, que se le comió, con perdón, la tostada a León. León ya estaba de capa caída, y bueno, cuestiones históricas que te vamos a contar aquí. Bueno, en breve vamos a dejar al público que pregunte. Mientras penséis las preguntas, le voy a hacer una a Eduardo. ¿Hay algo que os haya condicionado, que os condicione a la hora de escribir? Sí que hay cosas que te condicionan. Por ejemplo, Fernando lo decía, que él coge personajes de carne y hueso, que los conoces, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esta última novela que he sacado, que no lleva ni un año, que se llama Forasteras, que transcurre en el Valle de Caderechas, pues yo es una cosa que me gusta mezclar también personajes reales con personajes de ficción. Entonces, claro, a los personajes reales les tienes que tratar con un poquito de cuidado, con lo cual te coarta tu libertad creativa como tú los quieres poner, ¿no? Entonces ahí tienes que tener cuidado, porque al final incluso son amigos, ¿no? Y entonces yo cargo las tintas en los personajes de ficción. Entonces todo eso te coarta escribir sobre un entorno que conoces. Es una pequeña... tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Si tú cambias el nombre, los apellidos, pones otro pueblo, y pues bueno, ahí tienes más libertad para... Y después, yo que he trabajado en el País Vasco y que escribí, siempre me decían, porque escribes siempre cosas de esta zona, de los pueblos, no escribes... Hice una novela negra, que era El crimen del anticuario, que se desarrolla en Vitoria, en 1998-99 por ahí. Claro, yo abordo desde una perspectiva desde fuera cómo veo esa sociedad, ¿no? Y ahí entra el terrorismo, entra ETA y todo eso y tal, y mi mujer decía, ¿pero vas a decir esto? Pues este personaje. Digo, pues, y sí que a veces tienes un poco de repelús de qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, al final no pasa nada. Políticamente correcto. Sí, lo de ser políticamente correcto a veces, pero no, en la novela no puede ser, en la literatura no puede ser políticamente correcta. Yo creo que tienes que incordiar. Si no incordias, no te sale bien la novela. Tienes que meter ahí un poco el dedo en el ojo. O sea que sí que estamos un poco condicionados, a veces, depende con qué, incluso con tu propia personalidad, o sea, a veces cuando escribes a veces también te desnudas un poco. Y ojo, a ver hasta dónde te quieres desnudar.
porque la gente enseguida, los que somos conocidos, este es tu de pequeño, esta es tu madre, este es tu padre, este es tu no sé qué. Dices, a ver, es ficción todo. Yo siempre digo que hay que entenderlo todo como ficción, pero la gente no siempre se lo toma como ficción. Fernando también. Claro, vivimos en una época además que es que no hay sentido de la ironía, y todo lo que dices parece que nadie... Mira lo que le ha pasado a Eduardo Mendoza, ¿no? Claro. El otro día con el de San Jordi. Bueno, pero ha habido temas libros de vida también, ¿no? Parece que según los... Igual es interesante también, el escritor es el más desgraciado de toda la cadena. Lo edite por su cuenta o tenga un editor. Normalmente el librero recibe un 30% sobre un libro vendido. De un libro de 20 euros, el librero recibiría 6, un 15% el distribuidor, y en el mejor de los casos un 10% recibiría el autor, en el mejor de los casos. No creo que todo el mundo reciba un 10%. Hay un 7,5, 8, 8,5, está pensando. Sí, pero es muy difícil el vivir de esto, ¿no? Se venden muchos libros, según nos cuentan, pero hay unas pocas personas que venden muchísimo. Hay muchísimos libros que venden poquísimo. Están saliendo estos días noticias que hay libros que no venden ni un ejemplar, no sé si tampoco, pero sí. Y luego se produce mucho, el librero que tiene que estar renovando constantemente su escaparate. Cualquier novedad tiene muy poca presencia en el mercado, dura muy pocos días, y un librero no puede recibir todo lo que sale. Es muy complejo, en este momento es muy complejo esto, ¿no? Y luego sobre personajes, yo ficción no he sacado, yo lo que he hecho pues es un poco investigación, un poco hablar de la zona, y sí que he escrito algo he dicho sobre las meninas, que son personajes extraídos del cuadro. Yo lo que he hecho, no sé si recordáis el cuadro, hay muchos personajes, aparece la infanta Margarita, rodeada por las meninas, por algunos personajes, al fondo hay un espejo donde están los reyes, y hay dos enanitos, una es Maribárbola, que es una chica así muy fea, y un enanito que se llama Nicolás Percusato, que está como azuzando un mastín, que está tumbado en el suelo, y yo lo que hago pues es escribir las memorias de este personaje, que es de ficción, pero realmente existió. Es uno de los funcionarios que más tiempo estuvo al servicio de la monarquía. Este niño que aparece en las meninas no es ningún niño, tiene 20 años en ese momento, y este señor viene con la mujer de Felipe IV aquí a España y permanece hasta que muere el hijo que tiene este matrimonio, que es Carlos II. O sea, que este hombrecito que aparece en las meninas está como 50 años al servicio hasta que llegan los Borbones y le jubilan. Entonces, he hecho sus memorias, pero es la única ficción con la que me he atrevido, también documentándome mucho, ¿no? No hay mucho escrito sobre este personaje, pero bueno, yo lo voy a intentar con la ficción también, tengo ganas, pero me cuesta mucho, porque me documento y me pasa eso. Acabo en la historia, en la tesis, dando demasiados datos. Vamos a ver si a Fernando y a Jesús hay algo que les condicione. Pues a mí lo que me condiciona, por decirlo así, es que yo no quiero que ningún libro mío sea un bestseller, porque sonará raro, ¿verdad? Pero es que el bestseller es hoy salgo y la semana que viene desaparecido, y vuelve a salir otro bestseller, y así sucesivamente. Entonces yo lo que he procurado siempre ha sido escribir sobre todo temas relacionados con personas y lugares de las merindades, porque esos van a pasar a la historia, esos no son bestsellers, van a estar encima de la mesa todos los días. Entonces eso es lo que me condiciona a mí. Buscar algún lugar inédito, desconocido, darlo a conocer, recordarlo, que la gente no lo olvide. Si hablo de personajes de Villarcayo, que son casi todos, algunos ya me he entrevistado con ellos, les he pedido permiso, algunos han bosqueado un poco. Yo siempre les digo lo que dice Eduardo, ¿no? Sobre los ficticios cargamos todas las cintas, y a los personajes que les situamos en su época, con su edad y con su aspecto, no voy a decir que son capullos del libro, claro, tengo que decirlo así. Me acuerdo que cuando fui en uno de ellos y fui a hablar con Plati, con Alfonso Plati y Llerito, se me quedó así mirando casi como si fuera a pedirle dinero. Digo, y dice, ¿pero vas a hablar bien? Digo, que sí, no te preocupes, pero eso es que me haces falta para rellenar esto. Vale, pues entonces, pero oye, no me hagas una puta madre, no te preocupes, esto va a quedar, no te preocupes. Así que eso es lo que os puedo. ¿Cómo hablabas de él? ¿Por qué te usabas su personaje? Pues bueno, pues porque la mayoría de los personajes, digo, como les ubico en su ambiente y tal como son,
Pues porque algunas de las escenas de la novela se producían dentro del polígono. Lo mismo que otras dentro del bar Tesla, o en la zapatería de Tori, o yo que sé, en la gasolinera de Rivera. Entonces, por eso, como sé quiénes cantan por ahí, pues me acerco un poco y les voy comentando, ¿no? Sin darles demasiadas explicaciones. Fíjate el penúltimo libro, el de los 3 cantones. Madre mía, que meto ahí a Pato, y meto a Eduardo, y meto a todo el mundo, pero esto, ¿cómo no voy a hablar con ellos antes? O sea que eso es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Sí, ahí solo te queda hablar bien. Te vas a meter con ellos. Hombre, no me meto con ellos. Hombre, si tengo que decir que uno tiene unas patillas al estilo del Curro Jiménez, pues lo digo. Eso no ofende a nadie, ¿no? Pero bueno, por lo demás todo va sobre lo que es. ¿Y Jesús, algo que te condicione o no? Bueno, ya lo he comentado antes, lo que me condiciona es lo de la distribución de los libros. Al ser yo el que voy a la imprenta de Carlos, hablo con Carlos y él me lo imprime, y luego soy yo el que tengo que llevarlos a las librerías, eso me condiciona un poco. Y en cuanto a los libros, pues son personajes antiguos, menos este de Pedro, el dulzainero. Como ya os he dicho antes, Pedro tocó por todos los lados de Caderechas, Los Altos, en la parte de Medina, Manzanedo, toda la zona de Puente de Bey. Él tocó por todos los lados y conocía muchísima gente y tenía muchas anécdotas. Y es cierto que tuve que no poner ciertas anécdotas porque eran peligrosas, entre comillas, porque era de gente que todavía vive o vivía en aquel momento cuando publiqué el libro, y lo que él te contaba, pues ya lo decía, es que esto tal, bueno, tú dímelo, yo ya veré a ver qué hago con ello, si lo pongo o no lo pongo, y al final no lo ponías porque era comprometerle un poco a él y a la persona que se podría ver reflejada en el libro, entonces eso no lo ponía, lo quité. Pero en los demás casos no ha habido más ningún problema. Bueno, vamos a... Yo estuve 15 días sin poder ir a Oña, con el primer libro, La memoria del siglo XX, que contaban, yo me invitaba, hablaba con ellas, me lo pasé muy bien en las cocinas, allí, fue muy agradable, además, fue muy agradable, una experiencia muy buena. Y cuando salió el libro hubo gente que se lo había leído por la noche. Lo presentamos por la tarde y por la noche ya me estaban... Oye, esto que has puesto aquí, ¿por qué has puesto este apodo a mi padre? Y ya sé. Cosas de estas. Y quitaba, con cuidado, quitaba nombres, quitaba anécdotas y ponía, simplemente eran anónimos y decía, este que estás diciendo no estaría casada con una de Penches, que tal, que mi padre... Sí, y después de 15 días hubo un debate y había la mitad del pueblo a favor y la mitad en contra. Porque, claro, cuando hablas con la gente, yo lo que me contaban de cuando se construyó el ferrocarril, y al final sale la guerra, la posguerra y todo esto, ¿no? Entonces había cosas pues un poco duras y el debate, pues esto es mejor olvidarlo, esto es mejor que se sepa. Pero yo con cuidado de no poner ciertas cosas y nombres, y con todo y con eso, Aún así, sí. Con todo y con eso, bueno... A mí me pasó casi al contrario, porque en mi novela del revisor, que claro que se está también ambientada sobre todo en Horna, ¿no? Pues yo pues reflejaba ya a Laureano con su carro cuando venía con los paquetes a repartir a Villarcayo, la correspondencia, los paquetes, etc. Y resulta que cuando hablaba del jefe de la estación, pues yo ponía el jefe de la estación. Y claro, y hubo quien me dijo, oye, ¿cómo no has puesto el nombre a mi tío? Y se llamaba no sé qué. Es que realmente yo en aquel detalle no caí, lo hubiera puesto con gusto, ¿no? Pero no caí, porque estaba más en el personaje que en ese otro. Mira, me acuerdo de una cosa interesante. Había en Bocos un dulzainero que le llamaban, creo que el Mendy, ¿no? Tenía muchos nombres. Bueno, pues a la familia de esa gente le pedí un día, oye, mira, estoy haciendo un libro sobre Pedro Dulzainero, tal y cual, veía una fotografía de alguna más, si tenéis, de este hombre. No sé qué, se pusieron así mala cara, como, bueno, al final me dieron una cosita, bueno, la que me dieron puse, y luego cuando lo vieron pues se arrepintieron un poco, como diciendo, joder, si les hubiera dado otras fotos, las habría metido en el libro, habría quedado más digno.
pero es lo que me dieron. No sé por qué, desconfiaron y no me proporcionaron nada más que una fotografía de mala calidad. Y ahí está el libro. Cosas que pasan. Pues vamos a dejar, mira, ya levantar ahí al fondo la mano. Yo voy a hacer dos preguntas a Eduardo. La primera, a Fernando le ha parecido que era una buena formación la de filólogo para escribir. ¿Qué ha lastrado la de periodista, el estilo de periodista y encima de radio? Esa es una pregunta, y termino ya. ¿Cuántas inspiraciones te han venido poniendo enchufes? ¿Perdón? Es que ¿Cuántas inspiraciones has tenido poniendo enchufes en casa? Poniendo enchufes. Eso es para Así nadie quiere la ¿Para quiénes de los dos? A ti, a Eduardo, las dos, porque ha dicho Fernando que a él poniendo enchufes a veces hay ideas también. Yo con la electricidad de la fontanería no soy amigo, por lo cual la segunda pregunta he contestado. Y la primera, sí que es cierto que el ejercicio de periodismo es, por un lado, manejas el lenguaje, sabes manejar el lenguaje, estás habituado a escribir, pero para escribir literatura hay que escribir distinto. Entonces, con el lenguaje periodístico coges muchos vicios que no son buenos luego para escribir una novela, ¿no? Entonces eso yo creo que al principio quizás se notaba más que yo era periodista y yo creo que ahora he mejorado en eso y escribo de otra manera, pero sí que es cierto que el lenguaje periodístico y claro, y en la radio como bien sabes, escribimos 4 líneas y damos paso a un testimonio, a un corte que decimos, con lo cual no tienes que escribirlo, ya lo dice el otro, por ti. Entonces luego eso es más difícil de gestionar todo esto. Bueno, yo quería decir que el periodismo es un género literario también. Sí. Muy urgente la noticia, pero bueno, tiene otro tipo de piezas, la crónica, el reportaje, es decir, Sí, hay reporteros, hay gente que escribe muy bien, periodistas que escriben muy bien, sí, y hay grandes que luego Tom Wolfe que han salido de ese mundo, ¿no? Pero en general para los de casa, los que somos eso, luego nos cuesta, estás habituado al lenguaje, pero no es exactamente así como hay que escribir en una novela que como escribes en un periódico. A veces los periodistas se pasan, yo leo las crónicas de Carlos Arribas en El País de ciclismo y a veces digo, hostias, ¿quién ha ganado? Entonces a veces también se les va la olla o a hoy. Todo es muy épico. Sí, sí. Pero por ejemplo, los periodistas de radio, a la hora de escribir, ya... Son flojitos ahora, cada vez más. Las nuevas generaciones escribís peor. Sí, porque tú escribes como vas a hablar. No, si realmente escribes muy pedante, nadie habla así. Sí. Entonces, escribes muy básico y lo locutas de esa manera. Sí, pero estás todo el rato realizando y declarando y estás haciendo cosas a veces que te podías mejorar un poquito con el castellano de andar por casa. Tienes mucha más riqueza de la que usa un periodista de radio, por ejemplo. Pero bueno, sí. Esa pregunta que había por allá. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta a cada uno de los cuatro autores. Perdón, que quería hacer una pregunta a cada uno de los 4 autores. ¿A qué edad empezaron a escribir y cuál fue el detonante que les impulsó a ello? Mira, voy a empezar yo. Ya que parece que no lo estamos pensando mucho. ¿A qué edad empecé a escribir? Pues mira, el primer libro yo creo que lo publiqué en el año 2009, o sea que no hace tanto, como veis. El detonante, pues mira, estar en casa y como tus hijos están estudiando y para tener un poco de control, pues uno en una habitación, otro en otra y uno en medio. Me ponía con el ordenador y me ponía a escribir y así ellos hacían la tarea, uno por uno, otro por otro y yo esto. Salió el primer libro y esto es como una droga. Te empiezan a venir historias a la cabeza y sigues escribiendo. Así hasta hoy, que estamos en el 2026 y sabe Dios cuándo acabaremos. Bueno, yo también empecé tarde, pero es que empecé tarde por lo mismo, porque como he dicho antes, yo no tenía intención de escribir un libro cuando hice el primero, sino un trabajo sobre vino. Este se publicó creo que en el 2005, bueno, estará por ahí, creo que en el 2005, o sea, yo ya tenía 50 años o menos, 40 y tantos años.
Y bueno, esta reunión me anima igual a escribir otro más, ya veremos a ver. A ver si el alcalde compra. Y en nuestro caso. Bueno, a mí me ocurrió en la universidad. Yo comencé a estudiar periodismo, publicidad, ciencias de la información, tendría que ser ciencias de la comunicación en Madrid, y me presenté a un concurso que había de cuentos en la facultad y quedé seleccionado en el segundo lugar. Escribí un cuentecito muy breve, muy en broma, que se titulaba Víctimas de la Coca-Cola. Una pareja muy enamorada, con muchos ríos, pero que de repente una noche pues, se enfadan porque no hay Coca-Cola en la nevera para cenar. Así acababa y me dieron un premio, entonces me animé, digo, joder, pues a lo mejor por aquí me dieron bastante, no mucho dinero, pero bastante dinero para un universitario. Yo creo que eran 5.000 pesetas o 6.000 pesetas, estamos hablando del año 81, ¿no? Y me animó, digo, a partir de aquí, y luego pues sí, escribí cuentos y ya comencé con los libros de las merindades, ¿no? Aquí detecté esa necesidad, se comenzaba a hablar de turismo, era una comarca con mucho atractivo y pues comencé, digo, ¿qué hacer estos libros de por aquí? Sí, yo me acuerdo, Fernando era un pionero en vender la zona, con Caminos de Roca, creo que se llamaba, ¿no? O Caminos Romanos, ¿cómo lo llamas aquí? Unos Caminos Romanos. Sí, era un pionero, estaba muy bien ese libro. Yo también, veo que es una cosa común, empecé también tarde a escribir y a publicar el primer libro de ficción, por decirlo así, en 2010 con la editorial Dos Soles de Burgos. Sí que es cierto que en 2003, pues tenía ya 43 años, publiqué ese libro que os he dicho de testimonios, que en realidad pues no era mío, era lo que la gente me había dicho, ¿no? Y el detonante, luego tengo muchas cosas, pero porque soy disciplinado. Pues o sea, que me ha rendido del 2010 al 2025 o 26, me ha rendido porque tengo bastantes cosillas por ahí, ¿no? Y el detonante, siempre me ha gustado escribir. Creo que tengo por ahí cuadernos de esos de Guerrero, por ahí con cosas escritas que no las he mirado de adolescente, ¿no? Siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Pero nunca me he atrevido a dar el paso por inseguridad. El detonante hace, pues yo no sé cuándo sería, en 2000, al poco del 2000, 2005, ¿sí? Los amigos en Oña hicimos un concurso de microrrelatos, que estaban de moda entonces, los microrrelatos. Teníamos que escribir 3 microrrelatos cada uno. Somos un montón de amigos, 20 y tantos, ¿no? Entonces, bueno, salió allí, hicimos un cuadernillo luego ahí con el ordenador y estas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que no gané el concurso de los amigos, ¿no? Pero luego esos microrrelatos los metí en La Noche de las 7 lunas, que es el primer libro. Ese fue donde me lancé un poco a escribir, y no sé si fue antes o después, pero por esa fecha, que se murió mi padre, y también me descargué con un cuento que presenté a un concurso y bueno, no gané, pero lo publicaron en la selección y tal, y eso me animó, y todos esos cuentitos los metí, esos microrrelatos o relatos, en el libro de La Noche de las 7 lunas. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarle a Jesús. He visto el último libro que tienes ahí, que es sobre el CID. Ah, sí. Y veo que también eres diplomado. ¿Estudiaste magisterio en Burgos? Sí, yo hice magisterio en Burgos y luego me licencié en Deusto, en Bilbao. Licenciado en Humanidades, Geografía e Historia, sí. ¿No te daría clase un tal Timoteo Riaño? Timoteo Riaño me dio clase de lengua en Burgos, porque era un aficionado al cine tremendo. Aquel hombre era algo exagerado. Por eso te lo pregunto, porque a mí también me dio clase. Sí, pues me dio clase Timoteo Riaño, sí. La verdad que vivía el CID, yo creo que su vida era el CID. Joder, es que te pasabas todo el curso hablando del CID. Sí, hablaba de él constantemente. Es verdad, sí. Él escribió 2 o 3 libros del CID. Ese echaba todas las teorías de Menéndez Pizarro por los suelos. Sí. Él podía declarar. Y luego organizaba un viaje con los alumnos para seguir las rutas que había seguido. Sí, aquel hombre era su vida. Sí. No, por eso, yo al verlo y eso digo... Pues mira, pensaba que no me ibas a preguntar por él, sino en Deusto estaba
Rojo, el de Fresnedo. Pensaba que ibas a preguntar por López Rojo. Él me dio clase de paleografía y diplomática, creo que era el cuarto, y siempre me llevé muy bien con él, tenía contacto con él. De hecho, la primera vez que le conocí fue curioso, le conocí porque vino al Almiñé buscando documentaciones de las arcas que las juntas vecinales dejaban en las iglesias, tal y cual, y qué casualidad que días antes había aparecido el arca, o mi hermano se acordaba, porque está ahí, se acordaba de que el arca estaba detrás del confesionario en la iglesia, y efectivamente ahí estaba toda la documentación, un montón de papeles de la junta vecinal. Y pensaba que ibas a preguntar por Rojo. A Rojo no. No lo conociste. Sí, porque a mí me parecía un fenómeno, nada más. Sí, pero es que Rojo también, yo cuando hablaba con Rojo sabía más él no estaba en Villarcayo, pero sabía más de Villarcayo que cualquiera de Villarcayo. Se bebía todo, se comía todo, preguntaba. Hombre, fue presidente de la Asociación de Amigos de Villarcayo. Pero quiero decirte que era tremendo aquel hombre también, era igual que lo que había. Yo le conocí aquí, en otra mesa de estas, que también estaba Luis en aquel entonces, y así charlando me dice, si quieres te traduzco lo que pone el cartel. Hicimos un cursillo de tipo de y 5 días, eso lo trajo él, 700 no sé qué, ¿no? Eso lo trajo López Rojo. Realmente Claro, es que daba clase de paleografía. Javier, ¿qué quiere preguntar? Con las respuestas que habéis dado los cuatro, se puede deducir que el escritor no nace, se hace. Y a mí me cuesta creerlo. Me cuesta creer que ninguno de vosotros haya escrito cositas cuando era pequeño, tuviese esa inquietud. Ninguno de los cuatro, de verdad. Echéis para atrás y nunca os ha gustado. Bueno, yo sí me recuerdo de pequeño y hacer alguna redacción y escribir alguna cosa, pero es después. ¿Pero ya disfrutabas escribiendo esas redacciones? Bueno, haciendo alguna revista incluso, infantil, alguna cosa sin demasiada pretensión, como un juego, como un entretenimiento. Ahí hay un envío, ¿no? Pero creo que hay que trabajar, el escritor tiene que trabajar. Ser disciplinado es muy bueno, pero hay que esforzarse, hay que leer mucho. Pues mira, yo te voy a contestar y tenía además ganas de decirlo, porque aquí habrá mucha gente que la haya conocido, ¿no? Aquí había una profesora en Villarcayo que se llamaba doña Carolina Villacorta, alias la Carola, profesora del instituto, de gramática, de lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Y era entrar y era el terror, porque entraba a clase y lo primero que decía, dictado, y todos hacer un dictado, y luego para casa una redacción. Yo creo que eso a mí me animaba un poco. Sobre lo de se nace o se hace, sí que es cierto que un escritor tiene que manejar el idioma en el que escribe, la lengua, ¿no? Y eso se aprende en la escuela, con buenos dictados, te tiene que gustar también leer, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo. Pero luego para escribir una novela hay una cosa que no es tanto aprendida como que la tienes, que es narrar, que no es lo mismo que escribir. Y dentro del narrar, lo más complicado es el ritmo, tener un ritmo a la hora de escribir. Y esto es como los músicos, ¿no? Me imagino, pues ahí se puede aprender un poquito, lo puedes disimular, pero eso yo creo que sí que se lleva más dentro. Lo de coger el ritmo para narrar. Bueno, una última pregunta, decir que Javier también ha escrito un libro, Azucena, que se acaba de ir varios libros. Roberto, ¿vas a preguntar algo? Sí, que siempre me llama la atención cuando hay escritores, ¿qué es lo que os llama la atención cuando leéis ahora en lo que hay actualmente, lo que se publica, qué autores, qué libros? ¿O qué leéis? ¿Qué tipo de libros? Yo te voy a decir la verdad, yo creo que el último mes, ¿cuántos libros he empezado? 3, me parece, ¿no? 3 o 4 libros, y en algunos no he pasado de la página 30. Yo cuando llego a esa página y no me engancha, o lo veo así, lo dejo. Creo que como con las series, como con las películas de cine, que hay mucho relleno, que las empresas editoriales achuchan mucho al escritor, necesitan tener entre éxito y éxito, por decirlo así, algo, y se mete mucho relleno, y son para mí libros francamente malos.
Yo no digo que los míos sean buenos, los míos serán malos, pero yo los míos digo que son, no serán buenos, pero son bonitos. Coges el libro, lees 30 páginas y si no te gusta, te sale caro. Te sale caro. Hombre, unos son comprados, otros prestados, pero bueno, que yo creo que hay mucho reino que no, porque no, yo creo que están presionando demasiado a toda esta gente que tienen cogida, las editoriales, y no les puede dar abasto a inventar historias buenas. Entonces tienen que escribir siempre algo, pues eso, como en las películas, ¿no? Una de relleno de ese, qué película más mala, y luego te sale la siguiente que es un éxito, ¿no? Pero bueno, yo lo veo así, ¿eh? ¿Jesús, en tu caso? Yo la verdad que lo que leo ahora estoy leyendo un libro de historia de las guerras cántabras y me dedico más a leer cosas de historia y no suelo comprar, para eso se encarga la mujer, comprar bestsellers o cosas nuevas porque me suena un poco extraño, no es lo mío, no me gusta. Y de hecho, por ejemplo, para el libro de Rodrigo ni siquiera compré el de, ¿cómo se llama este que escribió el Salomía? José Luis Corral. No. José Luis Corral. Este famoso. Bueno, ahora se me ha ido el nombre. Pérez Reverte. Pérez Reverte. Ni siquiera leí porque no quería que me condicionara. Y yo creo que es eso, que todos los bestsellers pues es una cuestión de negocio. O sea, te meten por los ojos lo que ellos quieren. Te lo hacen comprar. ¿Por qué? Pues porque tienen esas editoriales tienen mucha potencia y hacen lo que les da la gana. Entonces yo me dedico más cojo un libro histórico, por ejemplo, El alba de un imperio de San Barón está muy bien, ahora ya saco uno segundo hace unos años que le tengo ahí, todavía no lo he empezado, pero lo empezaré. Me gusta leer cosas históricas. Sí, Eduardo y Fernando. Bueno, pues yo autores recientes, me gusta mucho leer a Javier Cercas, me gusta Enrique Vila-Matas, también he leído a Pérez Reverte y he disfrutado leyendo a Pérez Reverte y procuro leer libros clásicos. Lo último que he abierto, que me está costando mucho avanzar, es El proceso de Kafka. Ayer he cogido ese librito, tengo una buena biblioteca y bien, estoy empezando, me gusta releer eso, me gusta releer El Quijote. Me gustan mucho los clásicos, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre un listado, pero no compro tampoco bestseller. Las editoriales están en manos de 2 o 3 grupos y son negocios. Yo no sé si en los sellos hay ya editores, pero lo que sí que hay es ejecutivos que tienen que al final de año presentar una cuenta de resultados, ¿no? Más que exigirles buenos libros, lo que les pide el jefe es que vendan muchos libros. No importa que sean buenos, no importa que sean malos. El caso es vender, es un negocio. Antes los editores quizá eran más respetuosos con esto. Cuando tenían un éxito, cuando sacaban un libro que vendía mucho y a ellos les hacía ganar mucho dinero, pues invertían parte de ese dinero en publicar a autores que ellos consideraban importantes, necesarios, a sabiendas de que no iban a vender, que no iban incluso a cubrir gastos, ¿no? Pero eran grandes editores. Este momento es muy raro. Yo en este momento no sé cómo es muy complicado. Cómo están las cosas, hay mucha autoedición. No, digo que es que veo a todos vosotros que os estáis metiendo mucho con las editoriales. Y no sé, tendréis razón porque la mayoría lo habéis dicho, ¿no? Pero antes estamos mucho la fundadora de Tusquets y hay unas editoriales que son beneficiosas, que han apoyado enormemente a los que han patrocinado. Quiero decir que hay editoriales que han sabido dar y promocionar los libros de ensayo, de ficción, de lo que fuera. Me gustaría que sobre esto no les pusierais tan a París, ¿no? No, es cierto que hay diferentes editoriales, hay clases. Están las editoriales de los bestsellers, que tienen equipos que las hacen todas las novelas iguales, y dicen tú al autor, le dicen tú a este le tienes que poner una novia, un novio, aquí tienes que poner una escena de sexo. O sea, son todas iguales, depende de qué editorial, van así, y no hay esas editoriales como Tusquets o Acantilado, o más pequeñitas, que son muy buenas, que han separado muchos autores. Nosotros estamos en otro nivel, no hemos llegado a ese nivel de esas editoriales. Nuestras editoriales
también ellas lo pasan mal, andan con pocas ventas porque nosotros no vendemos mucho, entonces también hay que entenderles a veces, aunque haya mucho jeta, ¿no? Como dice antes Fernando. Volviendo a la pregunta de antes, yo lo último que he leído, esta semana he hecho como Fernando, he releído La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, que es pequeñita, porque yo cuando escribo, ya lo estoy escribiendo, pues no suelo leer mucho porque estás escribiendo y estás con lo tuyo y no suelo leer mucho cuentos o cosas más cortitas, ¿no? Pero sí que este año, en un invierno que he leído bastante, he leído a Uclés, que me ha gustado, la península de las casas vacías, he leído a Sara Mesa, Un amor, que había visto la película de Isabel Coixet antes, y luego he leído, que no lo había leído, porque me daba vergüenza no haberlo leído, porque me llamaron para hacer como una pequeña charla en un taller de lectura, en unas clases de literatura, hablaban de neoruralismo y me llamaron para explicar un poco ahí a la gente, ¿no? Entonces, la profesora, por decirlo así, hablaba de Sergio del Molino. ¿Has leído La España vacía? Digo, pues no. ¿Has leído el de Cerdán? ¿Cómo se llama? No, pero Paco Cerdán tiene otro libro que es también de La España vaciada, Laponia, creo que se llama, algo así, ¿no? Y entonces todos estos libros los he leído también en estos últimos meses, ¿no? Y aunque no me gustan los bestsellers, me tuve que leer uno el otoño pasado, de 1000 y pico páginas, como los tuyos, de Bandes, en una semana, porque me hicieron ahí, yo que estoy ya jubilado, que tenía que entrevistar a Santiago Posteguillo, que había sacado los 3 mundos, y yo no había leído nunca nada de Santiago Posteguillo. Y me tuve que leer a Santiago Posteguillo para hacer un buen tocho. Y entonces, una de las preguntas que le hice, era así un formato así entre los dos, así digo, en 1000 páginas, no he encontrado nada más que 3 descripciones. Una de un puente sobre el río, y luego de un galo que tenía el pelo pelirrojo y cosas. No describe a nadie. Y me dijo, no, yo no describo a nadie porque todo el mundo sabe cómo son los romanos. Es un libro sobre César, todo el mundo los ha visto en el cine y sabe cómo son los romanos. No describen nada en 1000 páginas. Y me dejó un poco así. Digo, serán así los bestsellers, no sé. Y de las editoriales, si queréis completar lo que dice Ave César. ¿Alguien quiere decir algo de alguna editorial? No, yo decir, sí. Cada uno tiene su visión, ¿no? Nosotros que estamos metidos en este pequeño mundillo sabemos lo que se cuece, ¿no? Mayormente. Entonces, con respecto a las editoriales, yo me acuerdo que hubo una época que no sé quién escribió un libro, una novela que se llamaba Sucedió en el Talgo, o algo así, no sé si os suena. Y todos los días en la radio, sucedió en el AVE, no en el Talgo. Puente, ¿no? Óscar Puente. No sé, sucedió en el AVE. Y todos los días la radio, y sucedió en el AVE, y digo, joder, pues tendría que leer el libro que sucedió en el AVE. Oye, no, con perdón para el autor, porquería mayor. Pero en otro de cosas, yo te quiero decir que yo cojo este libro de Jesús como editor, igual aquí Jesús va a vender ¿cuántos? 500, 320, 100, 8, 9. Se lo dejas en la editorial y pasado mañana te ha vendido 30.000. Solo por la publicidad que tiene. Lo sacan en la televisión 2 días, en la radio otros 2, no sé qué, te lo meten por las orejas, te lo ponen en el Corte Inglés en la puerta. Lo llevan al hormiguero. Y eso es padrino o no es nada. Es lo que hay, sí. Es la realidad. Y puedes ser muy buen escritor, pero si no tienes un respaldo por detrás... O muy malo. No, pero esto se ve en las ferias del libro, ¿vale? En las ferias del libro... Perdón, no, puede ser muy malo, pero si tienes delante la editorial, no hay problema. Se ve que los autores que más venden son mediáticos. Un cocinero, un actor, que sacan un libro, tienen larguísimas colas. Y luego ves a grandes escritores que tienen a 2 o 3, o a veces la caseta está vacía, no hay nadie. Yo he visto a Vila Matas de brazos cruzados diciendo, ¿qué pasa? No viene nadie a comprarme un libro. Y estaba Mario Vaquerizo, que es el marido de Alaska, no sé si marido o lo que sea, joder, con una cola enorme. Había sacado un libro que se titulaba Haciendo chuminadas o haciendo una cosa, o sea, un libro malísimo.
y las madres con sus niños y todos haciendo cola para que María Vaquerizo pues firmara. Son los que venden y es lo que busca el editor. Quiere sacar dinero Cualquier persona que tenga un programa de televisión, claro, puede sacar dinero, te saca un libro y ya está, ya no hay problema, claro, lo vende sí o sí. Todos los grandes premios pues, están ganando ahora presentadores, ha habido hace poco con El Planeta, ha habido son Soles Onega, en fin, son personas muy mediáticas que solo por ser mediáticas saquen lo que saquen, van a vender muchísimo, ¿no? Pero ahora la inteligencia artificial también está produciendo libros. Hay autores que están utilizando y se están publicando libros escritos por inteligencia artificial. Pues tienes un momento... También se dan luego pues, pequeños accidentes, ¿no? Porque hace poco salió un fulano que había escrito un libro y va a la presentación y no fue nadie más que su madre. Claro. Y resulta que al día siguiente empezó a vender y a vender como locos, todos a querer comprar el libro de ese hombre. Bueno, pues hay temas y temas, ¿eh? Las presentaciones que también son muy complicadas, puedes enfrentar a que no haya nadie, y los autores tienen suerte que realmente va gente a sus presentaciones. Y antes de hacer la palabra a la Asociación Amigos de Villarcayo para que concluya este acto, este primer Festival de las Letras de las Merindades, quiero pedir un fuerte aplauso para Eduardo Rojo, Fernando Fernández, Fernando Grijalva y Jesús Arce. En nombre de la asociación que representamos, Amigos de Villarcayo, sí. No se me había olvidado, César. Daros muchísimas gracias por vuestra presencia, porque os hace grandes, de verdad. Me hubiera gustado no haber visto una butaca vacía. La franja de la juventud me parece que no falla. La cultura suena a editorial full. Y es así. Así que en la medida que podáis, como a través de la boca, de la amistad, inculcar a la juventud que tengáis alrededor vuestro que la vida sin la savia de la cultura no tiene muchas veces sentido. Así que un abrazo fuerte y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ahora el señor alcalde, si tiene la amabilidad de entregar el diploma que el Ayuntamiento de Villarcayo de Castilla la Vieja tiene el honor de entregar a estos fenómenos que tengo a mi lado. Sí, por Dios. Eduardo, primero. Vamos a finalizar el acto. Muchísimas gracias, lo ha dicho.